Tú eres bueno y maravilloso y no hay nadie como tú, mi Señor. Tú eres omnisciente, omnipresente y omnipotente, Padre Santo. Tú eres tres en uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Y te damos gracias porque por ti somos lo que somos y sin ti nada de lo que somos fuéramos. Y por ti tenemos lo que tenemos, gracias a ti. En esta mañana, Padre, te doy gracias que me permites estar aquí delante de tu divina presencia y delante de mis hermanos para compartir tu palabra. Oramos por aquellos que nos miran por medio de la internet y nos escuchan por los audios también. Los ponemos en tus manos y oramos por cada necesidad que ellos tengan, que tú los levantes, los restaures, los ayudes y los llenes de tu divina presencia. En esta mañana que estamos aquí, mi Señor, te pedimos de todo corazón que tu Espíritu Santo sea ayudándonos a entender, Padre, trayendo convicción a nuestras vidas y ayudándonos a cambiar, que nos incomode tu palabra para buscar de ti cada vez más. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos, todos juntos. Ok, antes de ir a la Biblia, les quiero compartir el tema de hoy y le titulé ¿Quién es tu Elías? ¿Okay? Quisiera que meditaran en eso y pusiéramos mucha atención. La semana pasada, en la lectura bíblica que estuvimos llevando a cabo con la iglesia, se habló mucho de Elías. ¿Escucharon? Elías y ¿quién era su compañero de Elías? ¿Alguien se acuerda? Ok, y Eliseo. Okay. Entonces estuve meditando y me llamó mucho la atención y quisiera tomar un pequeño resumen de lo que fue el estudio de toda la semana pasada y compartirlos con ustedes el día de hoy. Okay. Entonces, miren, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? O sea, si yo te pregunto a ti, ¿qué quieres de Dios? Fácil, ¿verdad? Quiero salud, quiero estar mejor, la lista es grande, ¿verdad? Y todos no titubearíamos nada en decir qué queremos de Dios. Pero, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Bueno, pues ustedes se acuerdan del estudio pasado, ¿verdad? Que Dios quiere tu corazón, porque dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Bueno, Dios quiere de mí mi corazón, pero hablando de corazón, pues habla de la obediencia, es lo que Dios quiere. Entonces, miramos en la palabra de Dios, les voy a compartir un poquito de quién fue Elías. Elías era un hombre como nosotros, con sus debilidades, cansancios y luchas y pruebas. Ustedes sabían eso. O sea, Elías era un hombre común, pero sin embargo miramos que empezó a servir a Dios. Dios le llamó y Dios lo empezó a usar grandemente. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Y esa historia de cómo Dios lo usó tremendamente la encontramos en Primera de Reyes, capítulos 17 y 19, que no vamos a ir ahí, pero ahí es donde Elías reta a los 400 profetas de Baal y les dice: les voy a dar chance de que hagan un altar y le llamen a su Dios para verse bien. ¿Y ustedes se acuerdan? Que se haga presente, que miremos su poder. Dice que los 400 profetas hicieron un altar, lo adornaron y desde la mañana empezaron a clamar a su Dios. Llegó al mediodía y nada, no contestaba. Y entonces al mediodía empezaron a cortarse y a ver si su Dios miraba el sacrificio que ellos hacían, cortándose y a ver si venía. Bueno, nunca vino.
Entonces Elías dice, pues ahora es mi turno, les di chance. Y Elías dice, y hace una oración Elías al Dios vivo, al Dios que nosotros servimos aquí. ¿Y cuántos de ustedes saben que él contestó la oración? Se manifestó con poder y gloria a través del fuego. Dice que del cielo descendió fuego. Cuando Elías oró, descendió fuego, consumió el altar que Elías había hecho, consumió el agua, las piedras, todo consumió, mostrando Dios su bendito poder. ¿Y qué hizo Elías con los 400 profetas? Dice que a los 400 profetas mandó cortarles la cabeza por ser falsos, mitoteros y chismosos. Ese nada más, Bueno, Dios empezó a trabajar con Elías. Y aparentemente Elías andaba solo. ¿Okay? Un día Elías, mientras iba caminando, mira a un joven barbechando la tierra con sus bueyes. Y este joven se llamaba Eliseo. Y Elías pasa y le dice a Eliseo, Eliseo, sígueme. Ahora, Eliseo ya había escuchado de Elías, pero no lo conocía. Y cuando dice, soy Elías, sígueme, Eliseo no le pensó dos veces al dejar sus bueyes, al dejar sus arados y a seguir a Elías. ¿Okay? Hermanos, Eliseo nos representa a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos representa. Y por eso hoy en esta mañana el tema que les comparto es el siguiente: ¿quién es tu Elías? ¿Okay? Porque vamos a ver cómo Eliseo admiraba tanto a este hombre, por qué lo admiraba y por qué su deseo de él era querer ser mejor que Elías. ¿Ustedes saben esto? O sea, lo admiraba mucho, pero Eliseo dijo, yo no quiero ser como Elías, yo quiero ser mejor que Elías. Y ahí es donde vamos a ver el llamado de Eliseo. Ustedes lo encuentran en Primera de Reyes 19, capítulo 19, versículo 19-21, donde él andaba arando la tierra y Elías lo llama. Ok, ahora vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer en Segunda de Reyes. Vamos a mirar aquí ya cuando Eliseo estaba con Elías. Segunda de Reyes, del capítulo 2 al capítulo 7, dice así en el nombre de Jesús. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendió pues a Betel. Ahí está. Quiero que pongamos atención. 3 veces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí. Y dijo, no me quedo, quiero ir contigo. ¿Okay? La primera vez. La segunda, salió pues, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, ya lo sé, cállense. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó 2 veces. No te voy a dejar, le dice Eliseo a Elías. ¿Okay? 5.
Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, ya lo sé, callad. Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron ambos. Ok, hasta ahí. ¿Por qué razón Eliseo no quería dejar a Elías? ¿Saben por qué? Porque Eliseo entendió lo que había en Elías. ¿Ustedes saben eso? ¿Qué había en Elías? En Elías existía el poder de Dios en él. Eliseo nunca nadie le había hablado de Dios. Él trabajaba, pero él no conocía al Dios vivo, al Dios de Elías. Y en ese caminar, yo estoy seguro que Elías le empezó a decir cómo Dios lo llamó y cómo Dios lo había usado. Ustedes saben que ya a estas alturas Dios le había dado tanto poder a Elías que Elías hasta había resucitado muertos. ¿Ustedes sabían eso? Ustedes sabían cuando llegó a la casa de la viuda, cómo hizo que las tinajas se llenaran de aceite y todo eso. Ustedes saben eso. O sea, todo eso Elías le empezó a contar a Eliseo. Y Eliseo quería saber más. Entonces Elías le dice a Eliseo: Eliseo, mira, Dios me ha llamado a ir a estas ciudades, tú quédate aquí. ¿Para qué le decía que se quedara? Pues para que compartiera la fe. Pero Eliseo decía: Dios te va a llevar, me han dicho los profetas que Dios te va a llevar, y yo quiero estar contigo hasta el último momento. ¿Saben por qué? Porque yo quiero que me enseñes más de ese Dios que yo no conozco. Yo quiero saber más de Él. Ahora, ¿por qué Eliseo le gustaba estar tanto con Elías? ¿Ustedes creen que Elías era un cristiano dominguero por eso? ¿Ustedes creen que Elías le daba flojera leer la Biblia, orar? No, Elías estaba entregado a Dios. Y como estaba entregado a Dios y amaba a Dios, Eliseo quería conocer más de Dios como lo hacía Elías. Entonces, vamos a ver por qué razón Eliseo seguía tanto a Elías y no lo quería dejar. Dice el 8, versículo 8: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron por lo seco. 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y él dijo, dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahí está. Hermanos, yo les pregunto a ustedes: ¿cuántos conformistas hay aquí? A ver, ¿cuántos se conforman con su trabajo, con su casita, con su carrito? Hay algunos que se conforman con eso, pero hay algunos que no. Hay otros que quieren un mejor carro, una mejor casa, un mejor trabajo, ¿sí o no? Ok. Sin embargo, hay algunos conformistas que están contentos con lo que tienen. Pero ok, ¿cuántos cristianos conformistas hay aquí que se conforman con venir cada domingo? Y está bien. Miren, esto es lo que a mí me llamó tanto la atención de Eliseo. Elías le dice: ¿qué quieres de mí? Dice: quiero una doble porción.
sea, si Dios te ha usado como me has dicho, yo quiero que Dios me use todavía mejor que tú. Y Elías se sorprendió. Elías dijo, caray, qué difícil lo que pides. Pero sin embargo, no hay imposibles para Dios cuando tú le pides algo conforme a su voluntad. Dios te lo va a dar. Santiago 4 dice, ustedes piden y no reciben porque lo piden para sus malos placeres y nunca van a recibir nada. Así dice, piden mal. Pero si alguien pide conforme a la voluntad de Dios, les será dado. Y lo que Eliseo estaba pidiendo era algo conforme a la voluntad de Dios. No vamos a entrar en detalle, solamente que ustedes pueden leer el resto de la historia. Dios cumplió su palabra y le dio a Eliseo lo que Elías tenía y más. Algo maravilloso. Entonces, la enseñanza de hoy es de que, hermanos, ojalá en el nombre de Jesús haya un Eliseo dentro de ti. Que no te conformas con los... Miren, ¿cuántos de aquí trataron de aprender versículos y aprendieron Juan 3:16, pero ya se les olvidó? ¿Verdad? ¿Cuántos de aquí siguen aprendiendo versículos, memorizan versículos? O sea, el memorizar versículos de la palabra de Dios, eso te va a llevar a aprender más de Dios, a acercarte más a Dios, a conocer más a Dios. Pero sin embargo, a veces casi no leemos la palabra del Señor y por eso no aprendemos mucho. Entonces, la vida de Eliseo a mí me enseña a no ser conformista, a buscar más de Dios. Ok. Yo en esta mañana los quiero motivar y animar a ustedes como iglesia, como pueblo de Dios, a que busquemos más de Dios. Pero ¿cómo vamos a buscar más de Dios? Les quiero compartir de que Dios nos ha llamado a todos y nos ama, ¿verdad? Entonces, antes de que tú pienses en quién es tu Elías, yo te quiero preguntar esto. Padres que están aquí, ¿tú eres un Elías para tus hijos? ¿Estamos entendiendo? O sea, tus hijos te miran que amas a Dios, les hablas de Dios, les compartes de Dios. No, hijo, arréglate porque vamos a ir el domingo a la iglesia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando, mire, Eliseo dejó la yunta, dejó el arado para ir a aprender de Elías. ¿Saben qué representa la yunta y el arado? No representa tu trabajo, porque Dios no te ha llamado a dejar tu trabajo. ¿Estamos entendiendo? Pero la yunta y el arado representa que dejes esas cosas en las que estás perdiendo el tiempo para enseñarle a tus hijos que hay un Dios vivo, hay un Dios en la Biblia. Tristemente, nuestros hijos solo están esperando a cumplir los 18 años para irse de la casa y no volver. Y estos testimonios ustedes los han escuchado, porque en la casa los padres decían ser cristianos, pero iban a la iglesia a poner una carita de ángel y en la casa se la pasaban peleando, gritando. En la casa no leían la Biblia. Miren, aquí está un perfecto ejemplo. Hay un hombre con el que yo tengo reuniones en los sábados. El 28 de agosto ellos van a venir aquí a visitarnos y él va a venir a compartir la palabra del Señor. Y miren, ¿saben qué dice él? Dice, desde que yo tengo uso de razón, mis padres asistieron a la iglesia cristiana. Yo nací en un hogar cristiano, crecí en un hogar cristiano, pero dice, los 18, 20 años que yo viví con mis padres,
nunca los miré abrir la Biblia en la casa. Jamás. Dice, es algo que yo no entiendo ni comprendo. ¿Cómo puedes decir ser cristiano y no abrir la Biblia en la casa? Ahora dice, si yo nunca miré a mis padres abrir la Biblia en la casa, mucho menos me iban a enseñar de la Biblia. Sin embargo, Dios en su misericordia, cuando sus padres los llevaban a la iglesia, Dios hizo algo en su vida y él se convirtió en un misionero de África. Él estuvo viviendo en África 4 años compartiendo el Evangelio y ahora sigue sirviendo al Señor. Pero, hermanos, entendamos, nuestros hijos nos miran, especialmente los que están chiquitos. El que está chiquito, los hijos dicen, yo quiero ser como papá, quiero ser como mamá, y quieren imitarte en todo. Por eso es que la pregunta en esta mañana, antes de quién es tu Elías, ¿eres tú un Elías para tus hijos? ¿Les compartes a tus hijos los milagros que Dios ha hecho en tu vida? Ustedes se acuerdan cuando Dios sacó a los egipcios, a los hebreos de Egipto, ¿ustedes se acuerdan? Les dijo, cuando ustedes pasen el Jordán, quiero que amontonen 12 piedras. Aquí ustedes se acuerdan de las 12 piedras, ¿cuántos se acuerdan? Dice, estas piedras serán un recordatorio de que un día Jehová de los ejércitos con mano poderosa los sacó de Egipto. Dice, el día de mañana que tus hijos te pregunten, ¿por qué estas piedras? ¿Se acuerdan? Ustedes les van a decir, un día fuimos esclavos por 430 años bajo el poder de Faraón, pero un día Jehová mandó un mensajero a Moisés y nos rescató con gran poder y gloria, y ahora somos libres. Dios dijo, el día que tus hijos te pregunten, les digas. Entonces, la enseñanza de hoy, padre o madre, tienes y debes que ser un Elías para tus hijos. ¿A qué me refiero? Debemos de estar constantemente hablando de Dios, escuchando alabanzas, que nos miren leer la palabra del Señor, porque miren, es algo que sucede en todos los hogares. Mamá tiene su buen teléfono, papá también. Y como mamá y papá les gusta pasar tiempo en el teléfono, en el Face o lo que ustedes gusten, pues le compran una tableta al niño para que no interrumpa, y el niño esté en su tableta y papá en el teléfono y eso. O sea, no sucede aquí solamente. Ustedes saben que esto sucede en todas partes del mundo, donde sea. Y no es pecado eso. Pero el problema está cuando la palabra de Dios es ignorada. Tenemos hijos que crecen, jóvenes que se van para ya no regresar a la iglesia. ¿Por qué? Porque miraban pura hipocresía. Esa es la palabra que dice, pura hipocresía. Entonces, eres un Elías para tus hijos. Debemos de meditar en eso. Meditar mucho y pensar en eso y orar por ellos, porque de eso se trata la palabra de Dios y la enseñanza de incomodarnos, porque es bien bonito venir a la iglesia, gloria a Dios, y si no estuvieran ustedes aquí, pues no hubiera iglesia, pero la iglesia pues tiene que salir de las puertas a tu casa, llévate la iglesia a tu casa, al trabajo, a donde sea. O sea, la iglesia no es esto de aquí, y entonces es lo que Dios nos llama. Ok, ahora sí. Ahí va la siguiente pregunta. ¿Quién es tu Eliseo? Porque de eso se trata hoy. Miren, la Biblia está llena de enseñanzas. Y la Biblia dice que mejor son dos que uno. ¿Ustedes saben eso? Dice, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Ahí está. Y miramos la Biblia llena de ejemplos así. Entonces, ¿quién es tu Elías?
Cuando eras incrédulo y no tenías a Cristo en tu corazón, tenías un compadre, tenías un mejor amigo, una comadre, tenías alguien con quien convivías, sí o no. Tenías alguien con quien planeabas ya el viernes irte por ahí a dar la vuelta, echarte unas copas, irte al antro. ¿Cuántos de ustedes se iban solos? Casi nadie. Normalmente buscabas a alguien, le llamabas a alguien. Si tenías ganas de salir, pensabas en ese mejor amigo jalador. O sea, siempre buscabas a alguien, y si ya eran dos, ya entre los dos se acordaban de alguien más y ya se hacía la bolita, ¿sí o no? Pero siempre buscabas a alguien. Y todo el tiempo era lo mismo, todo el tiempo. ¿Okay? Incluso por ahí empiezan los divorcios también, por esas juntas, que empiezan los malos consejos y la mujer también se empieza a juntar con sus amigas, con una amiga, y esa amiga la lleva a otra amiga. Y esto es el pan de cada día. Ustedes vayan al trabajo y en el trabajo va a haber alguien que se junta siempre con alguien, tiene a alguien preferido. Y si es mujer, también con alguien preferida. O sea, para bien o para mal, buscas a alguien, buscas pasar tiempo con alguien. ¿Ok? Yo estoy seguro que nadie fue llanero solitario en su trabajo, en su casa, en la cantina, donde andaba por ahí antes de Cristo. Ok, pero la pregunta que yo les hago, hermanos, hoy en este día: ¿quién es tu Elías? Hoy que eres cristiano, hoy que asistes a la iglesia, hoy que dices que amas a Dios, ¿tienes a un Elías en tu vida? Ok, si no lo tienes, deberías. Les voy a decir por qué. Cuando yo empecé mi caminar con el Señor Jesucristo, yo tuve un Elías en mi vida a quien le doy tantas gracias a Dios. Y ese fue el pastor americano que ya se fue con el Señor en este año. Él se llamaba Gordon. Yo pasé años y años y años con ese hombre. Me deleitaba, hermanos, me deleitaba estar a sus pies mirando cómo me hablaba de Dios. Porque yo estaba en la ignorancia. Yo lo único que creía del catolicismo eran los rezos y los escapularios y rosarios que traía colgados. Eso era todo lo que traía, y el corazón lleno de maldad. Pero cuando este hombre me dijo: si crees en Dios, lee la Biblia, y si necesitas ayuda y quieres, yo te puedo ayudar. Y yo empecé a leer la Biblia y empecé con un cuaderno y tenía muchísimas preguntas, demasiadas preguntas. Yo salía del trabajo y yo me iba con este pastor y yo le decía: mira, tengo estas preguntas, y me decía: vamos a ver qué dice el Señor en su palabra. Me abría la Biblia, me llevaba de un lado a otro lado, me deleitaba, me gozaba escuchándolo. Aprendí tanto de él, tanto aprendí de él, y la gloria y la honra se la doy a Dios, que aquí estoy con ustedes. Aquí estoy con ustedes compartiéndoles la palabra del Señor, de tanto que aprendí de este hombre que Dios puso en mi vida. Pero escuchen, pongamos atención. Él no venía a mi casa. Yo iba a su casa. Yo lo buscaba a él. ¿Cuántos de ustedes les llega el cheque por correo a la casa? A menos que sea del gobierno. ¿Verdad que no? Lo buscas. Hermanos, debemos, cada uno de nosotros. ¿Saben por qué no hay crecimiento espiritual en nuestras vidas? ¿Por qué no hay tanta motivación? ¿Por qué no hay cambios en nuestras vidas? ¿Por qué seguimos, pasan los años y seguimos igual viniendo a la iglesia, aprendiendo de Dios? Está bien, pero eso no es todo lo que Dios quiere de ti, ¿entendemos? Miren, Dios nos hizo y Dios nos creó con un potencial tremendo en nuestras vidas. Nosotros podemos hacer más cosas de lo que podemos pensar o imaginar. Dicen por ahí los científicos
que el cerebro tiene una capacitación de 100% y que solamente usamos como el 3, el 4% y al otro ni siquiera eso. ¿Se puede imaginar? O sea, cómo Dios nos hizo con un potencial tremendo. Pero para hacer eso y llevar a cabo eso, necesitamos un Elías en nuestras vidas. Alguien que sea un buen ejemplo, alguien que me pueda motivar. ¿Por qué? Porque pues a eso Dios nos llamó, a servirle, a conocerle. Entonces, el pastor que fue mi Elías, pues ya murió, ya no está. Pero ahora, ¿quién es mi Elías? Bueno, ahora, pues el pastor Israel, como ustedes ya saben, lo conozco desde hace muchos años. Con él convivo, con él comparto mucho, hablo mucho con él, y es un hombre que ha influenciado mucho en mi vida, mucho. Pero que por ahí pueden haber ustedes que tal vez ahorita no tienen a un hermano, a un pastor, a alguien a quien ustedes busquen y se meten a la internet. Porque hay hermanos, hay hermanas con ganas de aprender, pero como viven lejos o se les hace difícil visitar a alguien, se meten a la internet a ver verdad ahí. Bueno, muchos encuentran varias predicaciones, muchos siguen a pastores a veces sin saber cuál es la denominación. Y es un peligro grande eso, debemos de tener cuidado. Pero bueno, yo desde hace aproximadamente 15 años en la internet yo sigo a 3 pastores que se los he recomendado al 100% a todos ustedes. Si ustedes le han buscado o están aprendiendo, allá ustedes, pero si no, los pastores que yo he seguido es Adrian Rogers, su programa es El Amor que Vale, 100% garantizado. He aprendido muchísimo de ese hombre que en el 2005 ya partió al cielo también, pero cuando escucho una prédica hoy siento que me estuviera hablando directamente a mí, porque es la palabra de Dios. Ok, Adrian Rogers, El Amor que Vale. Charlie Stanley, En Contacto, buenísimo, buenísimo. Y el otro que no sé si lo conozcan es el John Vernon McGee, que es A Través de la Biblia, en inglés se llama Through the Bible. Charlie Stanley en inglés En Contacto se llama In Touch. Y Adrian Rogers, El Amor que Vale, se llama Love Worth Finding. O sea, son 3 que han pasado más de 50 años estudiando la Biblia. El pastor J. Vernon McGee, A Través de la Biblia o Through the Bible, su primer programa radial, él lo abrió en 1940. Y son pastores bautistas, conservadores, metidos en lo que es la palabra del Señor. En 1940 el pastor J. Vernon McGee abrió su primer programa radial. Él ya partió hace como 15 años con el Señor también. Pero hoy su programa A Través de la Biblia se comparte en 120 idiomas y dialectos, llevando la palabra del Señor. Entonces, yo les animo y les motivo. Si ustedes, hermanos, se vuelven cómodos y no buscan un Elías en su vida, no van a crecer mucho en la fe. Dios quiere que crezcamos en la fe, que avancemos. Por naturaleza todos nos gusta eso. Plantas un arbolito, tú quieres que crezca, que dé fruto. Tus hijos quieres que crezcan, sean buenos en la vida. En tu trabajo tú quieres ser mejor. Todos por naturaleza queremos lo mejor y queremos crecer. Bueno, Dios quiere lo mismo para nosotros. Dios nos ha puesto tantos ejemplos y este es uno de ellos. De que Dios nos ha dejado la preciosa palabra de Dios escrita. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo escogió a sus 12 apóstoles y los mandó a predicar?
Dice la palabra de Dios que mandó de dos en dos. Uno que sabía menos y otro que sabía más. Ustedes se acuerdan cuando el ángel vino a María y le dijo: quedarás encinta. Dijo: pero soy joven, no he conocido varón, no sé nada de esto. Dice: tu prima Elizabeth está embarazada también. ¿Se acuerdan? ¿Qué le estaba diciendo? Ve con tu prima Elizabeth, ve a verla, ella te va a contar. María tenía como 15, 17 años, no tenía experiencia. Su prima Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. ¿Y cuántos años tenía su prima Elizabeth? Tenía como 60, 70 años. Ella ya había recorrido el camino de la vida, más o menos. El ángel le dijo: ven con tu prima. Y dice que llegó con ella. ¿Ustedes se acuerdan? Inmediatamente María se levanta y se va. Y llega con su prima Elizabeth, quien estaba embarazada de Juan el Bautista, y María de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está. La Biblia no dice, pero podemos imaginarnos que su prima Elizabeth pues empezó a compartir con esta joven, que después dio a luz, y hoy tenemos aquí a nuestro Señor Jesucristo siguiendo cambiando vidas. Pero el Señor Jesucristo mandó de dos en dos. Ahora pongamos atención. El Señor Jesucristo partió al cielo y se fue. Los apóstoles siguieron predicando la palabra de Dios, pero los apóstoles entendieron y comprendieron que solos no podían. Entonces cada apóstol buscó a su Elías, buscó a alguien. Y está llena la palabra de Dios, pero solamente les hablo de Pablo y Silas. ¿Ustedes se acuerdan? Lo que más resalta en la Biblia. Dice que Pablo y Silas predicaban, donde quiera que iba, predicaban la palabra del Señor. Pablo y Silas, y después de Pablo y Silas, ¿quién siguió? Pablo discipuló bien a Silas, y Silas se fue, agarró a alguien más, y después seguía predicando Pablo. ¿A quién encontró? Encontró a un joven llamado Timoteo, y lo mismo le dice a Timoteo. Lo discipula, lo levanta. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy tenemos las cartas de Timoteo, por un hombre espiritual que influenció a otros y a otros. ¿Ustedes se acuerdan que la palabra de Dios nos dice que Pablo nos dice: sean imitadores de mí? ¿Ustedes se acuerdan de eso? O sea, sean imitadores de mí, dice, como yo de Cristo. Pablo estaba diciendo: al menos sean como yo, al menos. Pero Eliseo dijo: no, yo no quiero ser como tú, yo quiero doble porción, quiero ser mejor. Ustedes saben que para ser mejor en esta vida, el límite del cristiano es el cielo. No hay un límite para ser mejor en esta vida, pero tú puedes poner ese límite en tu vida. O sea, tú puedes decidir qué hacer y qué no hacer y cuánto vas a aprender. Por eso yo les animo y les motivo en el nombre de Jesús. Si te gusta mirar predicadores en la televisión o en la radio, escucha a estos tres. Después de escuchar a estos tres, te vas a dar cuenta cuánto no sabías y cuánto has aprendido. Ahora, por ahí hay otros buenos también, pero solo les pido que tengan cuidado con qué es lo que escuchan, porque los pueden confundir. Y Dios no es un Dios de confusión. Por eso Dios nos ha puesto una iglesia, nos ha puesto un pastor para hacer preguntas. Y por eso tenemos los estudios bíblicos, que son los miércoles y los viernes, para poder asistir, para poder aprender más y más. ¿Saben? Dios tiene tanto que darnos, tanto que ofrecernos. Los que estamos aquí y pasamos tiempo en las Escrituras, entre más estudiamos, sientes que no sabes nada. O sea, yo no sé cuánto les pasa eso. Pasas 1 año, 2 años, 10, 20 años, estudias y sientes que no sabes nada. ¿Pero a qué me refiero con eso? Sientes que no sabes nada y eso
te hace que te nazca un deseo tanto de estudiar más y de estudiar más. Porque con la comida de la palabra de Dios pasa lo opuesto que con el buffet. Vas al buffet y llegas con hambre y arrasas con todo, pero sales allí basqueándote. Sales allí que si te ofrecen un taco de asada, de lo que sea, no quieres nada. Pero con la palabra de Dios no sucede así. Entre más comes, más quieres, y más quieres, y más quieres, y nada te va a llenar. Porque ese es el deseo de Dios, de que aprendamos tanto de Él, y le conozcamos tanto a Él. Entonces, en esta mañana, para terminar, solamente les quiero decir algo. Si como cristianos todavía tenemos malas influencias, amistades que nos sonsacan, o sea, y quiero ser claro en esto, porque podemos decir, pues yo tengo mi mejor amigo y mi mejor amiga, y él no es malo, no dice malas palabras, no toma, no fuma. Ok, no estoy hablando de eso. Estoy hablando, esa persona con quien tú convives, sea buena o sea mala, ¿te está acercando a Dios? ¿Te está ayudando a aprender más de Dios? A eso es a lo que Dios quiere llegar. Si las personas con las que tú convives no te están acercando a Dios, tú debes de acercarlas a Dios. Es nuestra responsabilidad acercarlas a Dios. Ahora, si por algún motivo tú no las puedes acercar a Dios, pero no es mala persona, pero no te edifica tampoco, tenemos que cortar con esas amistades, porque tarde o temprano nos van a apartar. Les voy a dar un perfecto ejemplo, y no creo que aquí haya alguien más sabio que Salomón. ¿Qué le dijo Dios a Salomón? Le dijo que no tuviera más de una mujer. Dios le dijo eso. Pero a Salomón, como era el rey, esta está bonita y se ve tierna y compasiva y buena y sabe echar tortillas, sabe usar el metate y todo esto. ¿Qué me puede hacer? ¿A dónde me puede llevar ella? Y esto que lo ponga, y se fue. Y ustedes, así empezó con una y empezó con dos, no son malas. ¿Y qué hicieron esas mujeres buenas aparentemente en la vida de Salomón? ¿Qué hicieron? Terminaron apartándolo del Dios vivo, del Dios de la gloria, del Dios que le había dado sabiduría, que le había dado poder. O sea, la Biblia dice que debajo del cielo otro hombre como Salomón, aparte de Jesucristo, no lo ha habido ni lo habrá. O sea, sabio con sabiduría. Y una mujer vestidita de oveja, una mujer humilde y simple, buena, lo apartó, y esa trajo a otra y a otra y a otra y lo apartó. Hermanos, ¿saben qué dijo Salomón después de que él estaba a punto de morir y se había dado cuenta de los errores tan grandes que había cometido, pensando que estaba bien, y por irse por esas buenas amistades supuestamente? ¿Saben qué terminó diciendo? Dice: las zorras pequeñas echan a perder tus cosechas. ¿Saben qué estaba diciendo? O sea, miremos un campo lleno de maíz, grandísimo. Llega una zorrita es una ardilla así de chiquita. Llega una y se come una mazorquita, se come una planta de maíz. Y tú dices: ay, qué bonita ardillita, qué bonita se ve comiéndose esa mazorquita, y la dejas. Te vas a la semana, vienes, esa trajo como 1000, y ya cuando vienes no encontraste nada. Por esa ardilla, por esa zorra que hubieron matado. Y las zorras pequeñas echan a perder la vida. Esas zorras pequeñas, y ahí voy para allá. Hoy tenemos el celular.
Y la mayoría de ustedes, hermanos jóvenes, a alguien está siguiendo. Porque por ahí parece que tengo un seguidor que lo estoy siguiendo, o alguien me está siguiendo, cosas viceversas así. Y que entre más cosas chuscas hagas, más seguidores vas a tener, o entre más cosas chuscas hagas, más seguidores vas a tener. ¿Ok? A quien estás siguiendo, yo no sé a quién estás siguiendo, en la vida real, o en la internet, o en el Instagram, como sea. A quien estás siguiendo a estas alturas, ¿te ha edificado en la fe? ¿Te ha ayudado? Ok, hay que tener cuidado. ¿Saben qué dice Dios en su palabra? Quiero terminar con este versículo. Si me pueden acompañar a Mateo capítulo 5. En Mateo 5, en el versículo 29 y 30, dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ahí está. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela y échala de ti, pues mejor es que se pierda una de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Estamos entendiendo? Hermano, ¿te cortarías una mano? ¿Te sacarías un ojo? ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando, si tienes una amistad que tú crees que nunca va a venir a Cristo, pero te puede hacer caer, si un día te puede apartar de Dios, déjala, córtala. Hermano, si estás mirando algo en la internet, hoy en día hay tanta basura en la internet y te hace perder tu tiempo a causa de eso, no lees la Biblia, no oras, córtala, déjalo. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque miren, a veces no entendemos algo. Dios dice que la vida de nosotros es como nada en esta tierra, se pasa rápido. Y Dios no quiere que desperdiciemos nuestro tiempo, porque el Dios que servimos y amamos es un Dios eterno y debemos de conocerlo. Debemos de conocerlo aquí en la tierra, saber quién es, y de la manera de conocerlo, pues es pasando más tiempo con Él. Por eso yo les digo, yo sé que a veces cuando se trata de leer la Biblia te da flojera, te aburres, no le entiendes. Muchos dicen, yo no la entiendo. Pues búscate a un hermano, una hermana, quien sí la entienda y te pueda ayudar. Si tienes preguntas, pregunta, y especialmente los viernes aquí se hacen preguntas y a veces nos extendemos un poco porque las preguntas son tan interesantes que todos aprendemos de las preguntas. Y de eso se trata. Entonces, terminamos con esto. Si no eres un Elías para tus hijos, deberías de considerarlo. Y lea la historia de Elías en Primera de Reyes 17 y 19. Si no eres un Elías para tus hijos, debemos de considerarlo. ¿Y quién es tu Elías? ¿A quién estás siguiendo? ¿Con quién pasas tiempo? ¿Te edifica? ¿Te acerca más a Dios? Miren, si tan solo a esto hiciéramos caso, nuestra vida sería diferente. Yo les garantizo que nuestra vida sería diferente. ¿Por qué? Porque una de dos: o tú animas a un compañero o lo desanimas, o aquel compañero te anima o te desanima. Pero Dios quiere que nosotros haya un Eliseo hambriento. La vida de Eliseo está hermosísima. Incluso si se les hace mucho aburrido leer las historias, miren las películas de Eliseo, de Elías. Ahí es algo más resumido, más interesante. Ahí hasta puede salir Mario Almada y emocionarse más.
solo así se emocionaba uno, ¿verdad? Pero hay muchas maneras de aprender de las cosas de Dios. Ya no está para que estemos en la ignorancia. Entonces terminamos con esto y nos ponemos de pie para hacer una oración y dar gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias por la enseñanza de hoy. Gracias porque pues tú nos hablas de una y mil maneras y de muchas maneras. Te agradecemos lo bueno que eres con nosotros, que nunca nos has dejado ni abandonado y que siempre nos enseñas. Te pido por tu pueblo, por tu iglesia, por aquellos que nos miran y nos escuchan, que sean conscientes de que necesitamos un Elías, necesitamos alguien que nos influencie, que nos anime, nos motive en las cosas de Dios, especialmente cuando estamos desanimados y caídos. En esta hora nos ponemos en tus manos, te agradecemos lo bueno y maravilloso que eres. Gracias por tu pueblo, por tu iglesia, Maná del Cielo, Iglesia Buen Pastor. Gracias por cada hermano, Padre Santo, cada hermana, cada joven, cada niño. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, por tus bendiciones que se derraman sobre nosotros. Gracias te damos por este día tan especial que pudimos reunirnos. Gracias por las oraciones contestadas, por los milagros que estás haciendo. Seguimos orando por la sanidad de la hermana Yuli, que tú la levantes, mi Señor, la vienes de ti, la sanes en el nombre de Jesús. Oramos por nuestros hijos, aquellos que se han desviado, aquellos que no están aquí, los ponemos en tus manos, mi Señor. Y gracias por tu palabra tan preciosa que siempre aprendemos algo nuevo. En esta tarde nos ponemos en tus manos y pongo tu iglesia en tus manos, que tú nos guardes mientras salimos de aquí, Padre, a seguir disfrutando de este día tan maravilloso que nos has dado. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.